Buenos días. Gracias a todos por asistir y también agradecer a Martín, a Raúl y bueno, a todos los que organizan este evento por confiar en nosotros, en la Sociedad Tolkien Española y volver a invitarnos a, como dijo hace unos años Guillermo, el pequeño Rivendell vitoriano. Esperemos que dure muchos años más. Os voy a presentar a María Jesús Lanzuela, que bueno, seguro que pudisteis conocerla ayer. Estuvo participando en la mesa redonda. María Jesús es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y también es miembro activo de la Sociedad Tolkien Española desde 2002. Pertenece al Esmial de Hasabdún, que es la delegación de Zaragoza de la Sociedad Tolkien. Las delegaciones de la sociedad se denominan esmiales y bueno, en diferentes provincias o comunidades pues hay una. Y Esmial de Hasabdún, que preside desde el 2008. Está especializada en la faceta de Tolkien como ilustrador y ha impartido varias conferencias sobre estos temas en bibliotecas, colegios y otros eventos. También el Esmial de Hasabdún organiza los encuentros con Tolkien, que este año ha sido la 18ª edición de los congresos. Realizan conferencias sobre la obra, también actividades de lectura, etcétera. Y bueno, todos sus trabajos pues hablan sobre influencias literarias y artísticas. También le dan importancia a otras obras menos conocidas de Tolkien, e incluso también ha hecho algunos pinitos en comparar y relacionar pues el arte y la magia en las obras de Tolkien con otras sagas literarias, como podría ser Harry Potter, por ejemplo. Y María Jesús también participa activamente y habitualmente en publicaciones de la revista Estel, que es una revista propia de la Sociedad Tolkien. Podéis, en una mesa que hay a la entrada, podéis encontrar algunos ejemplares para ojear, en la que pues bueno, aparecen diferentes artículos de miembros de la sociedad sobre estudios. Unos son más académicos, otros más divulgativos, otros hasta también con tono cómico, etcétera, ¿no? Y bueno, donde en los artículos de María Jesús normalmente pues están fundamentados y basados en esa faceta de ilustrador que también tuvo Tolkien, ¿no? Y explica pues las inspiraciones y el significado de algunas de sus ilustraciones. Y un poco eso es de lo que nos va a hablar en su conferencia Tolkien Ilustrador. Y bueno, y sin más os dejo con ella. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. No sé si veréis bien las ilustraciones con tanta luz, si sería posible a lo mejor bajar un poquito estas, no sé, igual es una petición de última hora un poco. Genial, así mejor, es que si no se verán muy blancas. Bueno, primero de todo sí que os quiero decir que es una charla, a ver, que he intentado condensar porque hay muchísima información. Tolkien dibujó muchísimo, tanto para sí mismo como para las ilustraciones de sus libros. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso por las obras que a mí me han parecido más representativas y bueno, luego, ya que hago yo la charla, pues he elegido las que a mí más me gustan, ¿vale? Pero bueno, es un poquito como ejemplos de cada una de las facetas que él tenía, para que luego ya podáis vosotros investigar si os interesa el tema. Y como bien ha dicho Raúl, hay algunas ilustraciones que están analizadas más en profundidad, que están publicadas en la revista Estel, que si os apetece investigar un poquito más sobre alguna de ellas, pues lo podéis leer ahí. Vamos a tratar 4 puntos. Sus primeros dibujos, algunas influencias y fuentes de inspiración, ilustraciones más desconocidas, que ya os digo que hacía muchas para su vida privada, y luego pues las ilustraciones más famosas, que son las que se han publicado en sus obras escritas y demás.
Ya desde pequeñito sabéis que Tolkien era un amante de todo lo que es la filología de los idiomas y demás, hasta el punto en el que incluso, creo que era con 4 o 5 añitos, se llegó a inventar su propio idioma, el animálico, con 2 de sus primas maternas, pues eso, como un modo de entretenimiento, ¿no? Como un poco un juego, pues eso, con palabras raras que ellos iban encriptando para mandarse mensajes. Lo típico que hacemos cuando aprendemos las grafías griegas, por ejemplo, pero él ya ha llevado a otro nivel inventándose su propio idioma. Luego tenía también una costumbre que es muy curiosa, que era enviar postales codificadas a su tutor, el padre Francis Morgan, en el que las palabras ya no solo estaban escritas, sino que estaban también dibujadas. Que lo vais a entender mejor con este ejemplo. El padre Francis fue tutor de los Tolkien, de los hermanos Tolkien, cuando quedaron huérfanos. Es un personaje que en las biografías de Tolkien que se han escrito hasta la fecha ha sido maltratado, pero que nuestro compañero de la Sociedad Tolkien, José Manuel Fernández Bru, realizó una investigación que le ha llevado pues, unos 15 años o así, hasta poder publicar este libro, en el que lava un poco la imagen del padre Francis, porque fue un personaje muy importante para Tolkien, fue el sustituto de su padre, porque él quedó huérfano de padre con 5 añitos, 4 añitos. Fue un apoyo muy importante tanto a la hora de llevar a cabo sus estudios, de animarlo a conseguir becas y demás, como pues eso, como apoyo paternal. De hecho, su hijo mayor se llama John Francis Tolkien, ¿vale? O sea, un personaje al que le tienes cariño, pues evidentemente usa su nombre como segundo nombre de tu hijo, ¿no? Bueno, pues la portada que utilizó nuestro compañero José Manuel para su primera edición del libro es esa postal de la que os hablo, ¿vale? Esa postal encriptada o ese tipo de postales encriptadas que utilizaba Tolkien para hablar con el padre Francis. Aquí la vemos un poquito más grande. Así a primera vista vosotros y todo el mundo vemos unos dibujitos ahí como amalgamados, ¿no? De primeras no sabes muy bien lo que dice, y es que la mente de Tolkien funcionaba de manera muy especial. Por ejemplo, más o menos viene a decir lo que estáis viendo ahí. Mi querida ave nocturna, padre Francis, usted es demasiado malo por no haber venido en lugar del padre Dennis, bla, bla, bla. Yo ahí no veo eso, ¿vale? Pero bueno, si intentamos ponernos en la mente de Tolkien, por ejemplo, para que os situéis un poquito, a ver que os muevo el cursor. Aquí que está el mapa de Francia, Francia en inglés es France, y aquí al lado hay una serpiente, las serpientes hacen pues Francis, que era el nombre del padre Francis. O sea, imaginaos un poquito ya con edad temprana, pues eso, de 12 años, creando estas cosas, ¿no? O sea, cuando decimos que Tolkien tenía una mente privilegiada, ya veis que le venía desde pequeñito. Bueno, ya entrando más en lo que es inspiraciones para sus dibujos, sobre todo lo que más le influyó es el movimiento Arts and Crafts, creado por William Morris, que fue su fundador y su mayor exponente, sobre todo con los papeles pintados. No sé si conocéis a William Morris, pero aunque no lo conozcáis a él, seguro que sus obras o sus dibujos los habéis visto en algún momento. Que era este señor que hay aquí. Hizo muchas cosas, hizo diseños arquitectónicos, pero sobre todo se hizo más famoso por sus diseños de papeles pintados, ¿vale? Que son este tipo de estampados que, de hecho, últimamente en sitios como IKEA y cosas así se están poniendo de moda otra vez, o más bien nunca han pasado de moda, vamos a dejarlo así, que a mí me parecen de una belleza impresionante, de hecho, un poco barrocos en cuanto a horror vacui, ¿no? pero muy bonitos. Bueno, pues esto influyó muchísimo en la manera que tenía Tolkien de pintar, porque además, como era un gran amante de la naturaleza y este movimiento se basa mucho en esos temas vegetales y tal, pues le venía de perlas. Luego también nos cuenta Priscilla Tolkien que en un viaje a Venecia que hicieron con toda la familia, quedó muy impresionado por obras como de Giotto, Fra Filippo Lippi, Botticelli, pero no le influyeron a la hora de, estéticamente me refiero, no le influyeron a la hora de él dibujar sus ilustraciones. También holandeses como Frans Hals y tal, en los que admiraba mucho su manera de retratar, porque Tolkien era negado para retratar personajes, como mucho de espaldas, ya lo veremos ahora. También está muy influenciado por las estampas japonesas, que en su época de estudiante en Oxford estaban muy de moda todo el tipo de estampas japonesas, de tipo oriental y demás, sobre todo en el tema de las tintas planas, que también veremos. Y luego, de manera inconsciente, el posimpresionismo y el cubismo, y aunque él diga que no, porque muchas veces lo que dice un autor a lo que luego plasma, pues bueno, el surrealismo, que también lo vamos a ver.
Tolkien tenía muchos libros de ilustraciones en casa y uno de sus autores favoritos era Arthur Rackman, que era este ilustrador británico que veis aquí, que hacía este tipo de ilustraciones. Que esta la he puesto porque tiene gatos, también os lo digo, hay que ser sincera. Pero a Tolkien le influyó no por los gatos, que sí que aparecen en la obra de Tolkien, por cierto, que lo sepáis, sino por su representación de los árboles. Pero también le influyeron en este caso no tanto para la ilustración como para la creación de los ents, ¿vale? Si veis aquí este árbol animado, pues es un unicornio, un ent, tal cual. Luego, en la vida privada, ya vamos al meollo. Desde muy chiquitito ya Tolkien, ya os digo, él cogía papel y lápiz y iba dibujando lo que veía a su alrededor. Por ejemplo, pues paisajes que le inspiraban historias o que le llamaban la atención, los iba dibujando. Esto es mano de Tolkien, ¿vale? O sea, no es una reproducción de ninguna postal ni nada. Solía dibujar mucho con lápiz y tinta, pero también tocaba el tema de las acuarelas que veremos después. Era capaz de hacer cosas como esa, que a mí me parece maravilloso, porque una cosa es pintar dibujos abstractos, que bueno, cualquiera, entre comillas cualquiera, no me matéis, puede hacerlo, pero tomar apuntes del natural, tipo estos bocetos que veis aquí, me parece de tener un talento y una mente muy capaz. Aquí si podéis, no sé si lo veis bien, la runita de Tolkien, el anagrama de Tolkien, que ya lo vamos viendo en algunas de sus obras, de las que más completas y más acabadas están, ya vamos viendo esas versiones de su firma. Aquí, por ejemplo, vemos el puerto de Whitby, que es pues una escena costumbrista sin más, tomado con apuntes rápidos en el momento de ver el paisaje. Vemos cómo maneja muy bien el tema de las profundidades, porque no es lo mismo tomar bocetos como el de la entrada de la catedral, sino pues ya con una profundidad, un paisaje, algunas figuras ya humanas, todo muy, pues ya veis, muy postal dibujada. Las ruinas de West End, una maravilla. A mí es que estas cosas, yo que encima no sé dibujar, me dan una envidia tremenda el ver estas. Y además es que son apuntes hechos en el momento, no tienen una, ¿cómo deciros? No tienen varias sesiones de pintura, ¿vale? O sea, son apuntes rápidos encima, con lo cual para mí tiene todavía más mérito. Las acuarelas, como os decía, aquí ya hay una elaboración un poco más calmada, sí que tomaba bastantes apuntes del natural en bocetos, que luego ya trasladaba a acuarelas. Y ya os digo, estas acuarelas las hacía completamente por placer, en aquella época, pues ahora tenemos los móviles y enseguida vemos un paisaje que nos gusta y le hacemos una foto. Pero bueno, esta también es una manera de recordar el paisaje que has visto y la manera en que tú tienes de interpretarlo. Podría pasar por cualquier pintura impresionista de los principios del impresionismo y demás, o sea, es una maravilla. También os digo que toda esta charla es un poco para que veáis la obra que tenía Tolkien, pero sobre todo para que la disfrutéis, porque este tipo de imágenes es para deleitarse con ellas y os puede gustar más o menos, pero tienen su encanto. Aquí vemos también una visión de toda la zona en la que él vivía, en la campiña inglesa, que no me digáis que este cuadro no tiene un sabor impresionista absoluto. O sea, vale que con la acuarela la definición es mucho más complicada porque pues, por la propia técnica los colores se diluyen más, pero es que son todo manchas, se ven incluso las pinceladas disueltas, más desligadas, es una auténtica maravilla. Este cuadro que se llama el Día de la Dedalera, si no recuerdo mal, a ver, que os lo digo seguro. Sí, la dedalera es un tipo de flor, es lo mismo, es también muy impresionista, es pues eso, la acuarela muy en movimiento, muy reflejando también las luces de los bosques con esos claroscuros. Esta postal, por ejemplo, o estos apuntes son muy chulos porque nos muestra la vida más privada de Tolkien. Esta serie de dibujitos las realizó en su casa de Gipsy Green en los primeros años de matrimonio con Edith, que la vemos aquí dibujada. Ya os digo que las figuras le daban un poco mal las proporciones, porque mirad aquí, por ejemplo, la espalda que tiene Edith, tan rara, los brazos que tiene. Aquí está, por ejemplo, fregando los platos, aquí se está peinando, aquí abajo, aquí lleva a John, a su primer hijo, en brazos por el jardín, el carrito del bebé, aquí tocando el piano, que está muy guay porque esto es un poco como meterte en casa de los Tolkien y ver lo que hacían, ¿no? Esto es muy curioso. Aquí, por ejemplo,
en esta parte de aquí, que ahora os la voy a ampliar un poquito más, tenemos autorretratos de Tolkien, que esto ya sí que es como, a ver, ¿cómo te ves tú, Tolkien? Pues él se veía así, que era en los primeros años, ya os digo, de matrimonio, con su uniforme, cuando se iba al cuartelillo, pues además apuntaba a las 8:25 de la mañana, no sé qué, con la moto, aquí también abajo, que es muy curioso cómo se veía él también, ¿no? Otros mundos. Ilustraciones más desconocidas, porque ya os digo, las que más hemos visto pues son la típica, la portada del Hobbit y demás. Pero él tenía un rico mundo interior, como hemos visto, y le gustaba mucho, además de tener 1000 legajos con 1000 ideas de historias que se le podían ocurrir, también las plasmaba, ¿no? Un poquito lo que, digamos, lo que él se imaginaba en su cabeza lo ponía en sus acuarelas y en sus dibujos. Utilizaba varias tintas, un poquito pues también óleos y demás, no tocó nada de eso, sobre todo eran más lápices de colores y acuarelas. Y aquí es donde vamos a ver un poquito de ese surrealismo que él, en su ensayo de los cuentos de hadas, dijo que no le parecía un movimiento muy loable, pero lo siento mucho, querido Tolkien, pero tenías mucho de surrealismo. Y luego también veremos movimientos como el rayonismo y el cubismo, que son como así muy radicales, pero que también toca alguna experimentación con ellos. Ya no sé si de manera consciente o porque había visto alguna obra y le había influido o había querido experimentar él mismo, ¿no? Pero bueno. Estos son algunos de sus dibujos, ya veis que están tomados pues en cualquier tipo de papel de libreta, o sea, no utilizaba papel comprado a propósito para dibujar, sino que en cualquier cosa de las que pillaba por casa, periódicos, hojas de libreta viejas y demás, los utilizaba para plasmar sus ideas. Este en concreto, os digo exactamente, es el dibujo de después, que es de los años 1911-13, pues son, ya os digo, ideas de historias que se le iban ocurriendo, que las iba abocetando. No sabemos muy bien exactamente a qué historia puede pertenecer esto. Es la pareja de un dibujo que se llama Antes, están antes y después. Antes es un pasillo con antorchas, que es así en manera más frontal, y luego está este después, que saca toda lo veis ahí, la fila de antorchas, y hay un personaje misterioso ahí como con una túnica, pero no deja apuntado en ningún momento a qué historia pertenece o qué quiere decir con esto. Con lo cual todavía nos da más misterio y tal. Pero sí que lo que podemos ver es que, por ejemplo, el tema de las líneas de fuga, la profundidad, pese a ser un dibujo que se ve claramente que está hecho súper rápido, ya podemos ver ese manejo de las profundidades que no todo el mundo lo tiene. Incluso pintores profesionales pecan mucho en el tema de las líneas de fuga, profundidad y demás. Bien hechas, me refiero. Este dibujo, que a mí es uno de mis favoritos, se llama El fin del mundo, que es de su época también de estudiante de bachillerato, y ahí vemos alegremente un señor que decide tirarse por el vacío. Yo no sé si en ese día Tolkien tuvo un mal día en el instituto o qué pasó para poder dibujar esto, pero lo que sí que vemos es que, pese a ser un tema tan complicado como este del suicidio, vemos toda una explosión de cosmos ahí, tanto el sol, la luna, las estrellas, movimientos muy rápidos del lápiz, que a mí me recuerdan un poco, con mucha distancia, a La noche estrellada de Van Gogh, ¿vale? Por sacarle una comparativa. Pero que pues eso, que tiene como mucha fuerza. Es un dibujo aparentemente sencillo, pero que tiene ahí enjundia, como se diría. Y tampoco sabemos a qué se refería, no deja ninguna anotación en ninguna parte. Luego tenemos el Book of Ishness, que no sé si pudisteis visitar la exposición de Oxford de este verano, pero era una maravilla, y estaba allí, estaba el libro completo expuesto, y era un libro que Tolkien tenía, bueno, tenía otro más que era el Earliest Ishness, y luego tenía este que era como un poco más completo, que era simplemente el cuaderno de hacer dibujos. Igual que todos llevamos la libretita donde apuntar las tareas para hoy, pues él llevaba ese libro y iba dibujando pues escenas que se le ocurrían en la cabeza, tanto para fuentes de historias que fuese a crear después, como simplemente pues apuntes de imágenes que él tenía. Y las realizaba la mayoría en acuarela, ¿vale? Tiene esta, por ejemplo, La tierra de Pokja, que luego los amigos filólogos nos dirán exactamente cómo narices se pronuncia esto, ¿vale? Pero que inspira muchas de las historias, por ejemplo, de la creación de las costas de Faerie, que tenemos aquí, que es una de mis favoritas.
De hecho, yo en Historia del Arte muchas veces los profesores nos decían, porque claro, el arte es muy subjetivo, te puede gustar o no, pero no por eso ya es más bueno o más malo. Pero sí que nos decían un baremo perfecto para saber si una obra para ti es buena, es si tú te la colgarías en el salón de casa, ¿vale? Pues yo Las costas de Faery me lo colgaría en el salón de casa porque me parece súper bonito. A ver. Otro ejemplo más que tenéis aquí es Tanaki. En esta sí que tenían títulos, sí que comenta un poquito lo que son, que es la forma primigenia de Taniquetil, que es una de las historias que aparecen en el Silmarillion. Y aquí vemos un claro ejemplo de lo que os decía de las tintas planas de las estampas japonesas, ¿vale? Porque son dibujos muy bien delimitados, con colores muy fuertes, muy bien contrastados y sobre todo con unos movimientos como muy, por ejemplo en Tanaki veis ahí como movimientos muy, no sé cómo decirlo, sí calmados, no sé si se puede aplicar a los dibujos, pero entendedme, queda como una sensación como de atmósfera, de atmósfera de cuento, ¿vale? Vale. Aquí ya pasamos a algunos de los dibujos que hacía ya más enfocados hacia sus historias, que son algunos diseños, os he traído solo dos, algunos de los diseños de los dragones que tanto gustaban a Tolkien. El que tenéis abajo, por ejemplo, lo utilizó como proyección para su charla sobre Beowulf, aunque no está representado el caballero que lo combate con las armas que realmente llevaba a la hora de luchar contra el monstruo. Él sabía perfectamente que no era estéticamente correcta esa representación, pero como era pues, los diseños que tenía en ese momento, lo utilizó para la presentación. Esto ya como apunte muy friki, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poquillo. Estos son de 1928, ¿vale? Luego, aquí ya es una sección un poco de parecidos razonables que a mí se me han ocurrido, porque esto es un poco mi teoría, ¿vale? No es canon ni nada de eso, es solo mi teoría. ¿A qué os puede recordar esta imagen? Yo creo que es completamente Joan Miró. Miró era mucho más surrealista, evidentemente, pero es aquí lo que os decía, de que Tolkien sí que tiene un punto, porque es un dibujo muy inocente, pues eso es una representación muy básica de las formas, ¿vale? Esta, por ejemplo, se llama Más allá, y son colores así vibrantes, pero en formas muy sencillas y muy, pues eso, muy del rollo de Joan Miró en algunos momentos. Y luego esta, que también me encanta, que es muy rara, porque ya veis que contrastes con sus otras obras, que se llama Claro de luna en un bosque, que yo aquí le veo muchísima influencia del rayonismo, que el rayonismo es un movimiento que aúna el cubismo y el futurismo, en el que se utilizan sobre todo las líneas de luz muy fuertes, muy marcadas, en una explosión de colores, en este caso es en blanco y negro, pero sin embargo vemos cómo utiliza el punto de la luna como punto de fuga para todas esas líneas que iluminan los árboles, y es todo como muy potente, muy duro, ¿vale? Líneas muy duras. Yo supongo que será un experimento igual que cuando, no sé si os ha pasado, cuando estáis, por ejemplo, hablando por teléfono y empezáis a dibujar en un papel y os salen, pues eso, 1000 rayas o 1000 circulitos. Yo creo que es un poco ese tipo de experimentación, de voy a hacer un paisaje con líneas, a ver lo que aparece, y apareció esto. Con lo cual, las vanguardias, no sé si porque Tolkien las vio o porque pues, simplemente empezó a experimentar con nuevos tipos de dibujo, pues le salían cositas como esta. En este apartado también he puesto dos ilustraciones que me parecen súper chulas. Estas, por ejemplo, también las he comentado con más profundidad en la revista Estel, porque son, bueno, os las voy a poner a las dos, así. Son dos ilustraciones que él realizó para su hijo Michael, que Michael, por lo que se ve, era el hijo miedoso de la familia, y el niño, pues eso, pues más inocente, yo creo, porque luego veremos también otra historia con Robert Andon, pero bueno. En este caso, el pobre niño tenía pesadillas con una mano enguantada, la veis aquí en Mado, una mano enguantada que cuando llegaba la noche descorría las cortinas y no le dejaba dormir. Y luego Oulamu, que es una especie de búho, que era, Michael decía, bueno, Tolkien cuenta que Michael decía que era un animal similar a un búho, que por las noches se subía encima de los muebles y las ventanas y lo miraba fijamente y le daba mucho miedo y tampoco lo dejaba dormir. ¿Qué hizo Tolkien? Que era un padrazo, todavía hay que decirlo. Pues lo que hizo fue dibujar, tal cual le iba describiendo su hijo, dibujar estos seres que le daban tanto miedo
un poco para quitarles ese aura de malignidad que tenían y poder calmarlo y decirle, mira, lo que estás viendo es esto, no hay ningún peligro, no te preocupes, ¿vale? Y un poco así con esa terapia de choque con las imágenes, pues consiguió quitarle esos miedos al pobre Michael, que ya os digo que era un poco, el pobrecito era muy sentidito. Y bueno, nos han quedado estas imágenes que a mí, por ejemplo, la del búho me encanta. O sea, es un búho, pues es muy colorido, muy, ya veis, muy minucioso, todas las plumitas, todos los dibujos. No sé, es que me parece muy encantador. Y sobre todo con la historia que hay detrás también. Y luego la mano, quiero que os fijéis bien en esa mano, porque la veremos más adelante un poco transformada, ¿vale? Las ilustraciones más famosas, que esta sí que alguna ya os puede sonar un poquito más. Ay, qué cosas extrañas me hacen. Bueno, esta es mi favorita, favoritísima de todas las portadas de las ediciones del Hobbit. Es para la primera edición en el 37, también está diseñada íntegramente por Tolkien y además está diseñada de manera que pueda encajar en lo que es la contraportada, porque también diseñó lo que es la tapa, digamos, del libro, ¿vale? Con dos dragoncitos, dos Smaug enfrentados y una cenefa de montañas arriba, y esta sería la sobrecubierta. Lo que os digo, hizo el diseño para que encajase perfectamente Erebor en el lomo y luego la parte luminosa sería la portada, que es donde vemos las águilas, el sol y demás, y en la parte trasera la parte oscura o del mal con el Smaug ahí sobrevolando y vigilando su territorio. ¿Por qué el uso de estos colores? Pues porque las tintas estaban bastante limitadas en ese momento, tenía que ajustarlo un poquito al mínimo de colores necesario para que hubiese contraste, para abaratar costes, ¿vale? Porque lo que hubiera querido Tolkien realmente es que el sol y Smaug hubieran ido en rojo, que de hecho queda mucho más bonito, y más llamativo. Incluso es un poco también estilo muy japonés, yo lo veo como muy japonés. Vemos que están muy bien delimitadas las montañas, que hay una simetría casi perfecta en los elementos y de hecho la mirada, si vosotros echáis el primer vistazo, primero veis Erebor, pero luego veis así como todas las montañas también acompañan al camino y del camino os lleva a la entrada de Erebor. O sea, es un poco también dirigiendo la atención del espectador con mucha intención para llegar a la puerta de entrada. Los árboles, pues ya veis que muy presentes siempre en toda la obra de Tolkien. Y estos son algunos de los dibujos que realizó para esas ediciones. Por ejemplo, la de los trolls ya es para la primera edición americana del Hobbit. Tolkien, pese a que dibujaba muchísimo, lo tenía más como un hobby. Entonces, cuando sus editores ingleses le pidieron que ilustrase el Hobbit, realizó muy pocas ilustraciones al principio, prácticamente todas en blanco y negro. Y cuando llegó la hora de editar la edición americana, se estuvo barajando que hubiese... que aparte de las ilustraciones que había realizado Tolkien, hubiese otro autor que completara con más escenas el libro. Pero sí que llegaron a la conclusión de que sería muy extraño que hubiese dos tipos de autores, dos estilos distintos en esas ilustraciones, y aparte Tolkien dijo que no se sentía muy cómodo con que un ilustrador profesional metiese imágenes en su libro, porque él decía que un ilustrador profesional contra las suyas, que eran un poco por hobby, que él iba a quedar fatal, porque él no se veía como un gran dibujante. Cosa que, bueno, dudamos, porque a mí me gusta un montón, pero sí que es verdad que quedaría raro dos estilos. Entonces, en principio se decidió que solamente ilustrase Tolkien en escenas como esta, que ya veis que otra vez vuelve un poquito, no es tan rayonismo como la imagen que hemos visto antes, porque era mucho más dura, mucho más explosión de líneas, pero sí que veis que lo que utiliza son muchas líneas. Aquí, por ejemplo, que estoy yo aquí señalando a la pantalla como si me vierais, esperad un momento. Veis aquí que para darle más profundidad a las colinas que hay por el fondo, lo que hace es utilizar líneas de más grosor a menos grosor. Son un poco unos trucos que por eso os digo que aunque él era muy amateur, utilizaba trucos que se utilizan, de hecho, en la historia del arte para poder crear profundidad. O pues todo el tema del sombreado, ¿veis? Es que esto, una persona que no sabe dibujar no cae en que tiene que hacer esto para poder darle profundidad a los bosques y demás. O los dibujos de las huellas de los árboles. No sé, me parece que está todo lleno de detalles, que esa es otra. La manera que tenía Tolkien de escribir y de describir un paisaje, ya sabéis que podía estar 2, 3 hojas para describir un claro de un bosque. Cosa que nos encanta, pero a veces dices, amigo, ya lo hemos entendido, vemos que era un claro de un bosque, vale. Pero es que eso también lo traslada a las imágenes. Y es que en el fondo
esto es lo que él tenía en su cabeza cuando describió esa escena escrita. Con lo cual, un poco con lo que hablamos también ayer, es muy chulo estudiar sus imágenes porque realmente eso es lo que... Uy, por Dios. Eso es lo que Tolkien tenía en su cabeza. O sea, esta es la versión más fiel de sus historias, en realidad. Es como se lo imaginaba a la hora de escribirlo. Entonces, pues bueno, ahí vemos aquí a los enanos capturados por los trolls que están discutiendo cómo comérselos, cómo cocinarlos. Berto y Guille ahí ya veis que siempre estaban peleando, y es justo en el momento en el que llega Gandalf cuando se hace de día y entonces los trolls se convierten en piedra. Esta es otra de las ilustraciones que realizó, en este caso sí que a color, porque realizó, creo que fueron 6 en blanco y negro y luego unas 5 en color. Lo mismo, siguiendo pues las técnicas de acuarela básicas y pues es que, jolín, veis esto y realmente es que podría pasar por cualquier cuadro del 19 de un pintor profesional. Yo me emociono mucho pero porque me gusta, pero yo creo que tiene un gran talento pese a que él decía que no. Esta es otra de las ilustraciones que tuvo que hacer en blanco y negro para El Hobbit. Es imagen icónica, luego sí que se pasó a color en algunas otras ediciones, lo podemos encontrar en color, pero esta es la original, la que realizó en blanco y negro. Lo mismo, esta aparentemente escena normal y corriente de Bilbo en el agujero Hobbit. Sabéis que Bilbo era un hobbit no muy corriente, porque en el fondo de su corazón quería vivir aventuras y quería salir a explorar y ver montañas. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Aunque vemos que Bilbo está en casa, tiene la puerta abierta. ¿Y dónde se nos va la mirada nada más ver la imagen? Al exterior, ¿vale? Es un poquito como enfatizando ese deseo interior de Bilbo de salir a correr aventuras. Vemos ahí el camino, por aquí, y las montañas, ¿vale? Es como todo muy sutil, pero muy con ese mensaje oculto dentro. El mapa de Erebor. Era un gran aficionado a los mapas, de hecho le servían también como apoyo para todas las tramas de sus historias. Le ayudó mucho su hijo Christopher, al que le tenemos que agradecer, aparte de todos sus estudios, toda su recopilación de historias de su padre, el descifrado de la letra de Tolkien, porque cuando escribía rápido para descifrar eso era horrible, y sobre todo que le ayudase también en la creación de los mapas, sobre todo en El Señor de los Anillos. En este caso lo dibujó el propio Tolkien padre. Y quiero aquí hacer un pequeño detalle crítica que me gusta a mí meterme con Peter Jackson. Pero bueno, fijaos en Erebor, ¿vale? Sabéis un poquito la historia del mapa del Hobbit, ¿no? Que tenía unas runas que solamente se podían ver, están aquí, que solamente se podían ver con la luz de la luna. Aquí decía, la mano, por cierto, la mano que hemos visto antes en Mado es un poquito el estilo de mano que vemos aquí en el Hobbit. Bueno, pues Tolkien en la representación de Erebor veis que señala la puerta de entrada principal, ¿vale? Lo lógico, tú llegas a Erebor y ves las grandes puertas y sabes que están ahí, o sea, quiero decir, no están ocultas. Sin embargo, llega Peter Jackson, no lo he traído porque no lo he querido meter en la presentación, pero os lo cuento. Llega Peter Jackson o el equipo de diseñadores de Peter Jackson y en el mapa oficial del merchandising que os venden, a ver el cursor, nos pone la runa de entrada señalando aquí la puerta secreta. La puerta secreta que solo puedes averiguar cuando puedes revelar las runas lunares con la luz de la luna. Que es como, no pueden estar señalando una entrada secreta, que es todo el sentido de existencia de este mapa, señores. Entonces, si os vais a comprar un mapa de merchandising, no os compréis el de Peter Jackson, porque está mal, ¿vale? Yo me indigno mucho y sé que Tolkien también estaría muy indignado con este tema. Bueno. Pues sin más, ya veis que era muy detallista, de hecho sus mapas son fundamentales para poder ubicarte un poco en todo su legendarium, para ubicar a los diferentes pueblos y entender mejor esos viajes. De hecho, era muy meticulosa tanto en las distancias como en los días de viaje, en las lunas, en fin. No me extiendo porque si no podemos estar aquí dos años. Uno de esos múltiples bocetos para esta ilustración, que es Bilbo cuando sale de su apresamiento de los elfos del bosque, esa escena que nos ha comentado antes en la charla de Legolas saltando los barriles, no es así. No es posible, de hecho, físicamente, pero bueno. En este boceto vemos 4 pinceladas y sin embargo tiene una fuerza brutal.
La ilustración definitiva es esta, que es una maravilla. De hecho, es la que han utilizado, una de las principales que han utilizado para la exposición de Tolkien en Oxford, de todas sus acuarelas. A mí me parece una preciosidad. Otra vez volvemos a ver las tintas planas, los dibujos, sí que están bien definidos los contornos, pero sobre todo la mayor fuerza es en los colores. De nuevo, limitación de colores, de variedad, de gama. Predominan evidentemente los tonos fríos. Esta es otra de las ilustraciones que analizo más profundamente en la revista, ¿vale? Lo más impactante aquí, o el protagonista principal, no es Bilbo en realidad, que va ahí subido en el barril que veis aquí, mientras los demás enanos van dentro de los barriles cerrados, ¿vale? No como en la película. El protagonista aquí es el río. Es el río y además es una escena muy importante, porque antes os he hablado del padre Francis Morgan, que su conexión con España es que es familia, o pertenece a la familia de los Osborne, de Bertín, sí, pero de otra corriente, o sea, de otra rama de la familia, ¿vale? No de la de Bertín. Y los Osborne pues tienen las bodegas del sur de España. No hay, esto os lo podría contar mejor mi compañero José Manuel Fernández, pero bueno, le echo un capote. No hay testimonio de que Tolkien realmente hubiese visitado España, aunque podría haberse venido tranquilamente de vacaciones en algún momento con el padre Francis, pero sí que, pues evidentemente, el padre Francis le contaba historias de lo que él veía en su tierra, en su casa. Y en las bodegas de los Osborne, una de las maneras en las que tenían en el puerto de Santa María de transportar los barriles era a través del río, que es lo mismo que hacen los elfos allí en el reino de Thranduil, ¿no? Transportar los barriles hasta la ciudad de abajo del río para, pues eso, para comerciar. ¿Inspiración con el puerto de Santa María y las bodegas Osborne? Pues no lo sabemos, pero es bastante curioso que utilizase este tema. Esto ya como apunte, pues eso, como un poco de curiosidad. Sí que os quiero que os fijéis también en un detalle bastante curioso que puede pasar desapercibido. Mirad un momentito la figura de Bilbo, lo que pasa es que es tan chiquitín que no se ve muy bien. Aquí lleva botas. Sabéis que los hobbits tienen unos pies fuertes y peludos y que no utilizan calzado, pero en las primeras versiones del Hobbit sí que Tolkien cuenta que Bilbo, al salir a vivir esas aventuras, va al zapatero de Hobbiton y le pide que le ponga unas botas, porque sí que en algunos casos concretos los hobbits utilizaban este tipo de calzado. Esto ya os digo en las primeras versiones del Hobbit. Y aquí también lo podemos ver, que es otra de las ilustraciones para la primera edición. ¿Lo veis? Que lleva aquí las botas. En este momento, en esta ilustración que se llama Bilbo se despertó con el sol temprano en sus ojos, lo vemos una vez que está aquí con Waihir, que se acaba de despertar. Y este águila es prácticamente una interpretación del águila de Thorbjörn. Os digo exactamente... A ver, espera. Que aparece en el Birds of British Islands de 1891, porque Tolkien era un gran observador de la naturaleza, pero también era muy aficionado a la colección de libros sobre estos temas y tenía bastantes... la familia tiene bastantes libros de este tipo en casa. Entonces, como él mismo se consideraba un poco torpe a la hora de dibujar figuras, pues decidió hacer su propia interpretación de este águila en la ilustración. Y es que la verdad es que es prácticamente calcada, pero él le añade todo ese detallismo que tanto le gustaba en todas las plumitas, ahí toda muy, muy, muy detallista y muy como más viva. Yo la veo incluso casi mejor que la original, pero bueno, también no puedo ser muy objetiva con Tolkien. Pero bueno, ahí la veis, de Alexander Thorburn. En Smaug, otra de las ilustraciones en las que también Tolkien aparece con botas, ¿vale? Ya os digo que como estaban todas realizadas en la misma época para la primera edición, pues todavía tenía este calzado. Aquí priman sobre todo los colores más cálidos y además está muy inteligentemente hecha la composición porque primeramente, evidentemente, se nos va la mirada hacia la montaña de oro de Smaug, pero es que la forma en la que está colocada el dragón, si os fijáis, aunque tú empieces por la cabeza de Smaug, siempre aquí hay como una línea que te lleva a Bilbo para que veas todo el detalle. Y si empiezas con Bilbo y vas a Smaug,
te lleva a que observes todo el oro, a que observes dónde está situado. O sea, es un poquito como que te va dirigiendo tú sin quererlo hacia donde él quiere. Lo vemos aquí, pues eso, en su montaña de tesoros, que hay muchos detalles. Está, por ejemplo, la piedra del arca, aquí. Luego también hay varios huesos, que ya nos indica que Smaug, aunque parezca un perrito muy adorable, tiene carita de perro, pues era un señor un poco chungo, vamos a decirlo así. Luego aquí también, por ejemplo, vemos en esta tinaja de oro, también vemos grafías en Tengwar y runas enanas, pues un poco aprovechando, pues ya sabéis, tirando para casa con los idiomas. Esta ilustración la he puesto porque tiene una historia muy, muy bonita detrás, aparte de porque ella también es muy chula. Otra vez volvemos a las acuarelas, con esas pinceladas desligadas, pero esto además me he enterado hace poco y estaba deseando poder contarlo. A raíz de la exposición en Oxford, la visitó el bueno de Christopher con sus 93, 94 años que tiene, y me pareció muy tierna una anécdota que contó a la prensa en una entrevista, y es que él dice que un día, mientras su padre estaba dibujando esta acuarela, entró en el estudio, no me acuerdo muy bien qué le pasaba, qué contó que le pasaba, pero entró llorando, ¿no? Y se apoyó en el escritorio junto a su padre y derramó algunas lágrimas sobre la acuarela, que todavía estaba tierna. Con lo cual, esas lágrimas hicieron que se desligase la pintura y justo fue en este árbol, en la orillita de la ilustración, donde cayeron esas lágrimas. ¿Qué pasa? Que al correrse la pintura, Tolkien tuvo que rediseñar un poquito el árbol y por eso lo veis que es como con las hojas un poco caídas, ¿lo veis? En lugar de enfadarse y echarle la bronca al niño, lo que hizo fue calmarlo y, pues eso, reelaborar ese árbol con el estilo de las lágrimas de Christopher. Es que esto es como todo muy así. Pero es muy bonito porque, no sé, es como llamarme moñas, pero a mí estas cosas me gustan mucho, estas anécdotas de Tolkien y la familia y de lo padrazo que era también. Es que este hombre no hacía nada mal, yo no entiendo. En fin. Bueno, vamos a continuar. Ya llegamos al Señor de los Anillos. Aquí os he puesto varios bocetos de las puertas de Moria porque son de casa. Nosotros en el Esmial de Khazad-dûm, pues nuestro símbolo por excelencia son las puertas. En este caso, las versiones, hizo una más, un boceto más. Ya veis que los elementos principales que él sí o sí quería incluir eran los 2 árboles, el yunque, la corona de Durin, la estrella de Fëanor y sobre todo toda la inscripción en letras élficas. Las puertas es un símbolo de unión entre 2 razas rivales, que son los elfos y los enanos. Está construida por Narvi y Celebrimbor, Narvi enano, Celebrimbor elfo, y es, pues eso, es un símbolo de los más importantes, de los que él también consideraba que debían estar sí o sí en la edición del Señor de los Anillos, porque aunque las describe profusamente en el libro, desde el momento en el que se iluminan las letras de Ithildin con la luna y demás, aunque están muy bien descritas, él pensaba que era básico que esto estuviese también en los libros. En un principio, incluso, bueno, esta es la versión final, que he de decir que no está realizada la versión final por la mano de Tolkien, sino por un copista siguiendo las instrucciones que Tolkien le iba diciendo, aprobada por Tolkien, pero ya no fue la mano final, ¿vale? Lo que él quería que apareciese en la edición era un fondo negro con las letras en gris, imitando un poco el brillo del Ithildin, ¿vale? De la tinta mágica que solamente refleja la luz de las estrellas y la luna. Pero al enano Unwin le dijo que no era posible, porque imaginaos en un libro de uso normal, que de repente encontrar una ilustración completamente la página entera en negro, que llamaría mucho la atención, sería muy pesado, muy raro. Entonces le sugirió utilizar grises, pero tampoco les convencía y al final lo que acabó siendo es lo contrario a la idea principal de Tolkien, fondo blanco y las líneas en negro. Pero bueno, el efecto también es bastante potente. Con este pie de explicación un poquito de lo que es la puerta, y aparece tal cual, junto a la inscripción del anillo, que también estaba en esa edición, una página del libro de Mazarbul, que también hizo varias ediciones, varios bocetos, y no recuerdo ahora mismo qué más aparecía. Pero bueno, dibujó muchísimas ideas, porque él quería haber introducido muchas más ilustraciones, pero recordemos que El Señor de los Anillos, libro, no es una trilogía. Es un libro que se tuvo que dividir en 3 por la carestía de papel que había en ese momento debido a la guerra y por cuestiones de imprenta, de editorial.
Entonces, claro, haber metido más dibujos era como, no nos llega para el papel, para el escrito, no vamos a poder meter más ilustraciones, ¿vale? En las primeras ediciones. Pero ya os digo, Tolkien era una persona que en cualquier momento, en cualquier papel hueco que encontraba, te escribía un hobbit en un examen sin rellenar o te dibujaba cualquier boceto. Aquí, por ejemplo, veis la reutilización para el abismo de Helm y Cuernavilla, la reutilización de un papel con unos apuntes escritos. O sea, no había hueco de papel que no rellenase con algo. Las portadas de... Uy, voy a adelantar, voy a ir rápido. Las portadas de la primera edición del Señor de los Anillos, también diseñadas por él. La inscripción del anillo. Las grafías Tengwar pues, sufren varios cambios a lo largo de las épocas, pero básicamente pues, es el alfabeto que él creó. Y luego en el Silmarillion, aquí os iba a comentar un poquito más sobre los escudos, pero también lo tenéis en un artículo más concreto en la revista Estel. Solamente señalaros que lo que hace es hacer diseños similares según o sea, si son, por ejemplo, escudos de la misma familia, tienen elementos parecidos. Por ejemplo, en el escudo de Fëanor y sus hermanos, las llamas del fuego son una clave. Luego, por ejemplo, el escudo de Beren cambia según los acontecimientos de la propia historia de Beren. Por ejemplo, aquí ya vemos que está la mano que pierde, pues la incluye en el emblema, o los dos emblemas diseñados para Lúthien, que son como muy de flores de cuando el primer encuentro del campo en el que se conocieron y demás. Y son pues eso, emblemas que nos hablan mucho de la historia de los personajes y luego están diferenciados también por los formatos. Las mujeres, por ejemplo, siempre van en círculos y los hombres o las casas ya van en estos especie de cuadrados, rombos un poco raros. Solange creo que se llama en heráldica. Otro de los paisajes que están muy en la línea con el tipo de paisajes que realizaba para el Hobbit, sobre todo lo que le gustaban muchísimo eran las montañas. En un viaje que hicieron de vacaciones a los Alpes se quedó prendado tanto de las postales que pudo encontrar allí, que de hecho una de ellas es la fuente de inspiración para su personaje de Gandalf, tanto como de los paisajes y de las montañas, que incluso él mismo que se ve reflejado en Bilbo, pues ya sabéis esa famosa frase de montañas, Gandalf, que le dice Bilbo al mago. Por ejemplo, las estancias de Manwë, voy a ir un poco más rápido. Roverandom, también otra vez acuarelas, muy impresionistas. Y luego pues dibujitos así más abocetados en la que vemos detalles de la trama. Por ejemplo, aquí es un paisaje de la luna. Roverandom es un perrito que tenía... ¿Era Christopher o era Michael? No me acuerdo ahora mismo, creo que era Christopher. Bueno, uno de sus dos hijos pequeños tenía un perrito de plomo y en unas vacaciones lo perdió en la playa y se puso súper triste ahí, deprimidísimo el niño. Entonces lo que hizo Tolkien fue crear un cuento con historias de las aventuras que ese perrito de plomo iba a vivir, porque luego había un mago que lo transformaba en un perrito de verdad, que viajaba al fondo del mar, que por eso hemos visto esa acuarela del fondo del mar, o viajaba también a la luna, que es lo que vemos aquí, y si os fijáis, está el perrito subido en la gaviota que lo lleva hacia las estancias del mago de la luna, que lo está mirando con su catalejo desde la torre. No os voy a desvelar más, pero este cuento, que es un cuento fuera de la Tierra Media, os lo recomiendo muchísimo, sobre todo si tenéis sobrinos pequeños, bueno, o incluso para vosotros, pero como cuento de antes de dormir para los peques es una delicia. El señor Bliss, que nos dice las malas lenguas... Se me ha ido, ¿por qué? Aquí. Las malas lenguas no. Humphrey Carpenter insinúa que este cuento, que fue publicado antes del Hobbit, está basado en una propia experiencia de Tolkien cuando se compró un automóvil que tuvo un pequeño accidente atropellando cosas, ¿vale? Pero también nos cuenta Priscila, la mujer de Christopher, en una entrevista, que en realidad está basado en un juguetito que tenían los niños, un coche al que le tenían mucho cariño y unos monigotitos que fueron fuente de inspiración para un cuento que les contaba su padre por las noches. En cualquier caso, pues ya veis aquí el tipo de figuras que Tolkien era capaz de dibujar. Las cartas de Papá Noel también tienen una historia muy tierna detrás. Vemos que el tipo de acuarelas siguen siendo similares a los estilos que hemos visto en el libro de Ishnes.
lo que hacía Tolkien era diseñar sellos, diseñar los sobres y diseñar las cartas que les escribía a sus hijos todas las Navidades contándoles las aventuras de Papá Noel en el Polo Norte, pero en primera persona. O sea, los niños, imaginaos, recibían una carta de Papá Noel escrita como la escribiría un señor mayor que tiene frío en el Polo Norte, con esa letra temblorosa, y les iba contando aventuras pues, de los elfos que ayudaban a Papá Noel, de un oso polar que tenía muy simpático que también le ayudaba y demás. Y aparte había incluso veces que se compinchaba con el cartero para entregarles las cartas a los niños con un poquito de hielo por encima. Imaginaos el hielo del Polo Norte, qué bueno era, que viajaba del Polo Norte a Inglaterra y no se derretía, ¿vale? Entonces, pues yo qué sé, como niño recibir una carta de Papá Noel, pues es que es una maravilla. Aquí veis algunas de las ilustraciones, muy navideñas, con esos colores de la Navidad, verdes, rojos. Aquí es una escena en la que el oso polar estaba ayudando a Papá Noel a llevar los regalos, pero se cae por las escaleras, ¿vale? Eran todo tipo de historias así muy, muy divertidas para los niños. El árbol de Amalion, con esto ya termino, aparece en Hoja de Nigel, que también os lo recomiendo mucho porque, aunque es la historia de un pintor que está intentando terminar un cuadro en el que siempre tiene algo que retocar, siempre tiene algo que añadir, en realidad yo creo que es un poco biográfico sobre cómo Tolkien trabajaba, porque era una de esas personas en las que releía algo que había escrito y no le gustaba y en lugar de arreglar eso, reescribía todo el fragmento. Por eso le costó 10 años escribir El Señor de los Anillos, entre otras cosas, ¿vale? Porque era muy, muy perfeccionista. Entonces, en Hoja de Nigel, pues eso, nos cuenta un poquito que trataba de completar ese gran árbol, que sería su obra, con mucho detallismo, muchas florecitas, muchas ramitas y tal, y yo me imagino que el árbol de Amalion es como la obra completa de Tolkien y que cada rama es una historia y que cada florecita es ese tipo de detalles que él tenía, o sea, es como una especie de analogía, aunque no le gustaban nada, pero un poquito, pues digamos, más autobiográfico, mejor que utilizar la palabra alegoría. Aquí os he puesto algunos fragmentos porque veáis un poquito. Y con esto ya acabo, pero no sin antes poner mi cita favorita de Tolkien que aparece en Mizopoeia, poema que también os recomiendo y que de hecho viene editado por Minotauro junto con Hoja de Nigel en muchas ediciones, que es un poquito lo que para mí es Tolkien, ¿no? Es un hacedor de leyendas que no se encuentran en los registros del tiempo, pero que las hace de una forma tan verosímil que podrían haber sido realidad. De hecho, esas ilustraciones un poquito nos transportan a esas leyendas que él escribió, por lo que os digo, porque realmente lo que él plasmaba en esos dibujos es lo que él tenía en la cabeza, con lo cual tener esa fuente de información es súper chulo. Que luego haya gente que lo interpreta de una manera, de otra, eso ya, pero sobre todo lo que os he dicho antes, tanto las obras escritas como las pictóricas están para disfrutarlas. Te pueden gustar más o menos, pero bueno, como tiene tanta variedad, pues podemos encontrar siempre alguna que nos llame la atención. Y bueno, pues aquí Tolkien, para que lo veamos también a él. Y ya está. Muchas gracias. Si tenéis alguna preguntita, pero vamos, ya os digo, la mayoría de las cosillas que os he ido sacándoos un poquito para que tuvierais una visión general, y si queréis alguna cosilla más concreta, pues en los artículos que tengo escritos en la Estel lo podéis ver. ¿Hay alguna pregunta? Es que el arte hay que disfrutarlo más que otra cosa. Tenía razón Eduardo Segura que destriparlo a veces es peor. Hay que disfrutarlo. Bueno, yo solo muchas gracias, María Jesús. Yo comentar como curiosidad, aunque lo has comentado tú un poco, me llamó la atención leyendo las cartas, las que están sobre todo en la fecha de edición del Hobbit, y viendo algunas de las ilustraciones me llamó la atención eso, la humildad y poca seguridad que muestra Tolkien ante las ilustraciones que él realiza, que a mí me parecen extraordinarias, ¿no? Igual no son de un profesional, pero vamos, hay algunas que incluso podrían superar o poder decir que son... Y me llamó mucho la atención, pues eso, esa poca seguridad que demuestra ante ella. Es que yo creo que, Tolkien era muy humilde en ese sentido, pero
Claro, él lo hacía un poco como hobby, entonces también es a veces ese terror, entre comillas, que tiene un autor cuando está realizando algo que en realidad lo está haciendo para sí, sacarlo al mundo es como, me van a juzgar, y luego aparte a él le gustaba mucho tipo de arte como muy, pues eso, Giotto y cosas así, que son como guau. Entonces, llegar con una acuarela, evidentemente no puedes comparar una obra de Giotto con una acuarela normal, pero en cada categoría pues hay su encanto. Y yo creo que en el fondo sí que estaba orgulloso de su trabajo, porque cuando Tolkien firmaba, si te fijas, las imágenes que están firmadas con su anagrama son como las más completas y las más... O sea, que en el fondo decía, esta me ha quedado bien, la voy a firmar, ¿vale? Pero, no sé, yo creo que también en parte tenía razón, por cierto, ahora os voy a contar una cosa muy rápida, tenía razón en que, por ejemplo, para ilustrar El Señor de los Anillos en América, pues no hubiera quedado nada bien dos manos distintas, o sea, sería como muy raro. Sí que dejó dicho para esa edición americana del Señor de los Anillos que si había un autor que lo fuese a ilustrar, que le parecía fenomenal, él retiraba sus dibujos y que un profesional con buena mano lo hiciera. Pero sí que vetó absolutamente el estilo Disney, de los estudios Disney, que era algo que aborrecía. Palabras textuales de Tolkien, lo podéis encontrar en una de sus cartas, aborrecía el estilo de dibujo de la factoría Disney porque, según él, trataba a los niños como tontos, entre comillas, ¿no? Y él era muy partidario de los cuentos de hadas, de lo que se denomina cuentos de hadas, en su crudeza y en su estado natural, contarlo a los niños, porque los niños, aunque los tratemos de niños tontos, no lo son. De hecho, muchas veces sorprenden con su lógica y su razonamiento sobre muchas de las historias. Con lo cual, pues eso, el modo de dulce e inocente y tal de los estudios Tolkien, de los estudios Disney, no le gustaba nada. Por eso, yo creo que las adaptaciones de películas que se han hecho, pues en fin. Pero bueno, esto ya da para otra charla.